Dios bendiga, amigos que nos escuchan a través de tu programa Verdad Profunda. Obviamente, eh, comenzamos hoy un poquito más temprano, ya que hay algunas agendas. Como siempre, ¿verdad? Queremos darle la gracia a cada amigo, cada hermano que vayan a sintonizar con nosotros a través de tu programa Verdad Profunda, el día domingo, diciembre 22, ¿verdad? A las 4:49 aproximadamente. Usualmente hacemos este programa a las 6 de la tarde, hora central, que viene siendo a las 7 de la noche, del otro lado, por Pensilvania, donde están nuestros amigos, hermanos. Hablando de eso, en el día de hoy, nuestros hermanos Martin, Isaac, no van a poder estar presentes por alguna emergencia, ¿verdad? Sabes que estamos celebrando lo que es días festivos, específicamente la Navidad, y es tiempo, obviamente, de compartir con la familia. Tristemente, mi esposa tampoco me va a poder acompañar, así que ustedes me ven solito aquí en el estudio de Verdad Profunda. Y ella pues obviamente ha tenido una agenda bien fuerte en la iglesia. Cuando le toca ministrar, pues tiene que salir de madrugada de aquí, y eso son 3 servicios que ellos tienen que trabajar en ese servicio ministrando. Pero aquí estamos para traer la palabra de Dios siempre, y obviamente hoy tenemos un tema muy bonito, precisamente hablando de la Navidad, ¿cierto? Antes de comenzar y presentar el tema, yo quiero hacer una oración y presentar, obviamente, a todos nuestros hermanos y amigos que van a estar sintonizándonos, y que Dios nos cuide a nuestros hermanos colaboradores, incluyendo a mi esposa, y también que Dios abra el entendimiento de cada uno de ustedes, amigos míos y hermanos que nos escuchan. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar para navegar en esta belleza de profecía acerca de el Señor. Oramos: gracias, Señor amado, Dios bello, lindo, Señor. Gracias a Dios porque tenemos muchas razones por las cuales darte gracias, Dios, porque estamos vivos, porque podemos ver nuestras familias, Señor, porque podemos respirar, Dios, porque podemos sentir que tú estás en nuestras vidas, Señor. Mira, Dios, en este día especial vamos a estar trayendo un tema que queremos que tú nos ayudes, Señor, a dar lo mejor, Señor, para que cada amigo, cada hermano que escuche este tema, Señor, pueda disfrutarlo, aprenderlo y ponerlo en práctica, Dios. Ayuda y bendice a cada uno de los amigos que van a estar escuchando, para que puedan comprenderlo y que tu Santo Espíritu toque y dé esa convicción de venir ante ti, Señor. Mira a mi hermano Isaac, bendícelo, Señor. Bendice a mi hermana Margie y a su familia, a sus niños, a sus padres. Bendice a cada uno de ellos, Señor, que disfruten con sus familiares, con sus amigos en estas Navidades, Dios. También te pido por mi esposa, guárdala, ayúdala siempre, que pueda usar su talento, Señor, para agradarte y honrarte, y que pueda ella también, Señor, descansar en alegría, Dios. También te presentamos el episodio de hoy con bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Excelente. Y esta era es
la promoción para que ustedes vean en la imagen, ¿verdad? Obviamente. Regresamos en segundo. Conocimiento, revelación, verdad profunda. Cordialmente te invita a unirte a nuestro podcast todos los domingos a las 6 p.m. Central Standard Time, donde abordamos una amplia verdad de temas que fortalecen tu alma, tu mente y tu espíritu, bajo el lente bíblico. Así es. Para que nuestros amigos sepan, esto todo lo hacemos bajo el lente bíblico. Pues como vieron en el tema que teníamos, tenemos Jesús, primera Navidad. Así es. ¿Qué queremos nosotros traer en el día de hoy? No queremos simplemente enfatizar en lo que es la Navidad en sí, porque yo sé que cada iglesia, cada concilio, cada denominación tiene su concepto, ¿verdad? Pero nuestro enfoque es más qué produjo el que, por lo que la mayoría de los cristianos celebramos, ¿verdad? Que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús, cuando Dios decidió en su sola potestad de que había que traer a ese Salvador para que nuestra vida pudiera ser rescatada, amigos y hermanos. Y esto es lo que vamos a, sin duda, a explorar. Son 5 profecías que vamos a estar mirando en el libro de Mateo, en los primeros 2 capítulos, el 1 y el 2. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús. Era uno de los publicanos, siempre confundo la palabra, o colectador de impuestos. ¿Sabían ustedes que si habían algunas personas que eran odiadas por los judíos, más que los mismos romanos eran los colectadores de impuestos, los publicanos? ¿Por qué? Porque los judíos decían, ven acá, estas personas son judíos y se han prestado para explotar a su propia gente. Y es interesante que, sin importar las circunstancias, Jesús siempre nos llama a nosotros. Para que no importa donde nosotros estemos, cuál sea la dificultad, siempre Él nos llama a sus pies para rescatarlo. Y Mateo, sin duda que fue rescatado. Y es algo interesante. Mateo es uno de lo que escribió uno de los 4 evangelios. El primero, el que está como el primero en el libro, ¿verdad? No fue el primero, pero está como el primero, Mateo, que lleva, por cierto, su nombre. Y él le escribe específicamente a los judíos. Y me gusta esto de Mateo porque en aquel entonces todos los judíos entendían con precisión que Mateo, o vamos a decir que las escrituras estaban ahí. Las escrituras estaban ahí. O sea, todo lo que Mateo hablaba era porque ya ellos lo sabían. O sea, que no podía venir con algo raro, porque ellos iban a confirmarlo, porque ya tenían en costumbre estas escrituras, ya era algo nuevo. Y la primera profecía que vamos a ver, miren, hermanos y amigos, algo que me gusta mucho de lo que es la profecía, estábamos revisando que había
ya murió él, un científico matemático aquí en los Estados Unidos. Él escribió un libro en inglés llamado Science Speak, o La Ciencia Habla. Y él da una cifra que para que el libro de Jesús tiene aproximadamente más de 300 profecías acerca de su venida, su primera venida, de su nacimiento, de su muerte y su resurrección. Y este matemático decía que el hecho de que la probabilidad de que alguien cumpla 8 de esas 300 y pico profecías es vamos a decirlo, es 104 trillion o trillones, vamos a ponerlo así, 104 trillones de posibilidades de que esa persona no la puede hacer. Usted diría, ¿cuatrillones? ¿Qué es eso? Con decirle que un trillón es un trillón es una de las medidas que yo podría decir, wow, eso es el número, es 1.000.000 de trillones. Imagínense, un cuatrillón es 1.000.000 de trillones. ¿Qué significa eso? Yo solo quiero decirle que la deuda de los Estados Unidos es 4 trillones aproximadamente. Se ha duplicado. Imagínense, 4 trillones. Y estamos hablando que un cuatrillón es 1.000.000 de trillones. Ay, es un número que nos daría dolor de cabeza. Sin embargo, este matemático dice algo, que para que alguien cumpla 8 profecías de esas 300, sería 100, oiga esto, 100 cuatrillones de veces. Hay otro, no sé si el mismo matemático, el estado de Texas es uno de los estados en terreno grande, ampliamente grande. Y solo para que usted sepa, de punta a punta en Texas hay aproximadamente, vamos a decir algunas 12 o 15, porque de aquí a Dallas son 4 horas y algo. Y de aquí a El Paso son aproximadamente 11 horas. Entonces, algunas 16 horas cruzarlo en carro. Esto es tan drástico que en El Paso tienen otra hora dentro del mismo estado de Texas. Pero hay uno que dice que si llenaran el estado de Texas entero con moneda de 25 centavos, la llenaran entera y marcaran una moneda de esa y la tiraran en cualquier parte, y que la probabilidad de que alguien cumpla una profecía de eso es como la probabilidad de que alguien en el primer intento agarre esa moneda. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Sabe por qué le digo esto, hermano? Porque a veces leemos la palabra y no vemos que hay poder en la palabra de Dios. Hay poder, porque solamente debe de ser un Dios real y verdadero para que todas estas profecías se puedan cumplir en Jesús. Y se cumplieron todas al pie de la letra. Entonces, la primera que vamos a estar leyendo, o la primera palabra que vamos a observar, es en Mateo 1, capítulo 1, en el verso 18. Dice así la siguiente palabra: y el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se uniesen a vivir juntos. Oigan este detalle tan importante, amigos y hermanos. Estando María, su madre, con José, desposada, antes de que viniesen a vivir juntos, se halló
que había concebido del Espíritu Santo. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz. Vamos a... Déjame ver, porque aquí no lo tengo en la Biblia directamente. Déjame buscarlo. Ok, esta no es. Esto es algo único, amigo, que me da solamente de observarlo. Digo, wow, Dios mío, qué bendición es esta. Lo tenía todo acá, pero no está aquí. Ok, entonces decimos Mateo 1. Mateo 1:18. 18 al 23 por lo menos. Ok. Entonces dice, el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntaran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería informarla o difamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando, esta letra es tan pequeña, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¡Wow! Amigos, aquí hay mucho por donde cortar automáticamente. ¿Por qué le digo que hay mucho? Porque precisamente nosotros vemos que automáticamente esto fue una profecía escrita por el profeta Isaías. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el verso 14, podemos ver que ahí dice esa profecía, y no la vamos a estar leyendo ya que es lo mismo que está acá, pero le voy a estar dando la cita. 700 años aproximadamente antes de Jesús, el profeta Isaías profetizó eso. ¿Y qué hace Mateo? Primero Mateo le explica a ellos que este Jesús es lo que fue quien cumplió esa palabra. Y no solamente esto, amigo. Él hace referencia a esas palabras para que, como en este entonces esas personas conocían la palabra de las profecías de los profetas, ellos tenían que ver esa conexión. Ahora bien, vamos a ver aquí algo interesante. Ustedes saben que en Isaías la palabra virgen suena del hebreo alma. Y algunos liberales y escolar que tienen esa fe liberal que no quieren admitir o no reconocen que Dios hizo un milagro maravilloso al producir una simiente dentro del vientre de María sin que esto se procese de una forma natural. Amigos y hermanos, lo más increíble de esto, primero vemos que en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús,
había un compromiso de matrimonio que le llamaban el betrobo, el proceso de betrobo. Este proceso implicaba en que cuando un papá y el papá del hijo y el papá de la mujer ya se conocían, arreglaban esos matrimonios. Pero tú tienes una niña linda, una jovencita ahí, yo tengo un jovencito, ¿por qué no los casamos? ¿Qué tú me vas a dar? El papá de la joven decía, y se hacía ya cuando eran adultos, se hacía un compromiso, no como lo que nosotros conocemos, porque el compromiso de aquí es, le da un anillo y pueden tomar el tiempo que ellos deseen para casarse, pero no había ninguna responsabilidad, podían romper eso. En aquel entonces no. En aquel entonces se hacía un compromiso con la ley por un año. Oigan, ¿en qué consistía el proceso de betrobo? Que era por un año, ese joven le daba ya sea un animal, un asno, un caballo, cualquiera que sea el pago. Y eso era un compromiso legal que no lo podían romper. Para romperlo, eso tenía que hacerse ciertas cosas y recompensarse. Y si imagínense ustedes, llega, el proceso es que se toma un año, el joven se regresa a su casa, donde sus padres, y le agrega una habitación. Empieza a construir en la casa de sus padres y le agrega una habitación. Y en ese proceso pasa ese año, ¿verdad? Y por eso la novia, ya cuando se está llegando el año, se va preparando y está pendiente cuando venga el novio. Ustedes han escuchado esa historia, las 10 vírgenes. Estaban 10 vírgenes con su lámpara esperando el novio porque ya había pasado el tiempo. Pero acuérdense que el mismo Jesús dijo, voy pues a preparar morada en la casa de mi Padre. Mucha morada hay. Y si yo me fuera, también regresaré. Eso es similar a ese proceso de matrimonio. Y nosotros, obviamente, la iglesia es la novia de Jesús. Ese proceso es el mismo. Por eso hace tanto sentido que cuando Jesús dijo, me voy a preparar morada, ellos lo entendían perfectamente. Quizás para nosotros, en esta cultura del West, es diferente. Porque para nosotros tú haces un compromiso y a lo mejor 1 año, 2 años te vas a casar, pero eso no significa que hay una responsabilidad en el sentido de que si se rompe ese compromiso no va a haber ninguna causa o pérdida. Sin embargo, en el tiempo de José y María, si se rompía ese compromiso, especialmente porque él llega después del año y sorpresa, está embarazada María. Y él, como la amaba y era un hombre justo, dice la Biblia que era un hombre justo, quiso salir secretamente, porque él tenía el derecho, amigos y hermanos, para que ustedes vean, él podía llevar a María a donde estaban los ancianos y decir, mira, estábamos en el proceso de betrobo y ella ahora parece embarazada. Y esto podría causarle hasta la muerte a María, la podían apedrear, hacer un castigo penal, un capital, vamos a decirlo así. Sin embargo, como era un hombre justo, quería hacerlo en secreto para no faltarle a la joven. Ven, algo muy bonito, aprendemos de esto, amigos y hermanos, que si yo conozco o sé algo que podría traer calamidad, tristeza, vergüenza a alguien, tengo que ser muy cuidadoso, amigo, de no exponer a esa persona. Mira cómo este hombre justo, pensando en la reputación de esta mujer, dijo, no voy a exponerla, simplemente me voy a ir discretamente, secretamente. Sin embargo, como Dios es tan poderoso, envía a uno de sus ángeles y le dice, he aquí, apareció el ángel del Señor en sueño y le dijo, José,
hijo de David. Él conoce bien de la descendencia. Por eso es que usted ve en el libro de Mateo, en el capítulo 1, la descendencia de Jesús a través de José, su padrastro. Claro, me gusta mucho esto porque tanto de la genealogía de María y la genealogía de José, Jesús siempre arrastra esa genealogía a David, como estaba ya escrito, ¿verdad? Y me gusta esto, amigos y hermanos, que dice: no temas recibir a María, tu mujer. No temas recibirla por tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo. Ay, esto le calmó totalmente y tomó él la postura de proteger a ese niño. Tanto así que Jesús aprendió sin duda el oficio que hacía su padrastro. Pero quiero también aclarar algo. Esta situación se supo en el barrio o en la vecindad, como ustedes lo quieran llamar, amigos. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estaba ya en su ministerio, en varias ocasiones le tiraban en cara: nosotros no somos hijos de fornicación. Siempre ellos le tiraban en cara eso, porque ninguno de ellos vieron el milagro tan lindo que Dios hizo. ¿Y por qué es importante que Isaías diga que una virgen concebirá al Salvador? Aquí esto es una de la promesa y de los requisitos más importantes para el cristiano, amigos y hermanos, porque si Dios hubiera tomado el proceso natural para traer a Jesús, automáticamente esa simiente mantendría el pecado adámico, ese pecado original que se cometió en el jardín del Edén. Sin embargo, tenía que ser una simiente, aleluya, santa y perfecta, la simiente del Dios vivo. Y esa simiente la plantó a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Y hoy, gracias a esa simiente, tú y yo somos salvos por Cristo Jesús, por fe. Aleluya. Amigos, y sigue más. Esto no se queda ahí. Ese nacimiento fue extraordinario. Dice la palabra de Dios también, ese nacimiento milagroso, ¿verdad? Esa concepción, vamos a decirlo así. Ahí es que vemos la concepción milagrosa. El parto de María dando a luz a Jesús no es algo milagroso. Eso fue un proceso natural. Lo milagroso fue el proceso de su embarazo. ¿Cómo fue ella embarazada? A través del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver un nacimiento profetizado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 2 del 1 al 6. Vamos a ver del 1 al 6. Muy bien. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Wow, ahí en ese verso solamente, amigos y hermanos, nosotros podemos ver el poder grande de cómo el Señor automáticamente revela esa bendición. Pero vamos a ver, dice: esa parte de el primer verso, vamos a seguir leyendo, leyendo
otros versos, hasta el 6, vamos a leerlo. Y dice, en el 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Oigan esto, amigos y hermanos. Herodes y el pueblo. Y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Estos son aquellos preparados según la ley para lo que entendían las leyes de la Biblia, la profecía y todas esas cosas, la ley de Moisés. Y ellos estaban ahí. Entonces dice que les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso esta palabra tan bella que el Señor nos da! Y las podemos ver en el libro del profeta Mica. No me recuerdo cómo lo llamamos, pero ese profeta en el capítulo 5:2 escribe esta belleza. Ahora bien, vamos a ver algo interesante. Estos 3 hombres sabios que vienen del este fueron guiados por la estrella directamente por Jesús. Yo puedo decir que eso tiene una historia quizás en los tiempos de Daniel, que fue quien publicó una de esas escrituras de que el Mesías vendría. Y quizás esas personas fueron publicados, llevaron algún libro de Daniel, unas cartas de Daniel. Pero ellos conocían, también eso está profetizado, que del oriente y del occidente, de otras lenguas, vendrán a adorar a Jesús en su nacimiento también. Pero me gusta esto porque ellos vinieron a donde Herodes. Y Herodes era un hombre malo, amargado, había matado otras personas para... saben que el hombre inseguro siempre trata de usar la fuerza para poder controlar su poder. Y al ver que estos magos, él pues le dice, bueno, no hay problema, cuando ustedes lo encuentren, guíenme o vengan a decirme para yo saber dónde está y ir a bendecir. La intención era para él exterminarlo, obviamente. Sin embargo, cuando la estrella los guía a ellos, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? Allí ellos dan adoración a Jesús. Dan muchos regalos y muchas cosas. Y el Señor en sueño, en la noche, le dicen que se vayan por otro lado y no regresan. Entonces, ahora te voy a decir, la palabra tan linda es que en ese lugar donde nace Jesús, en Belén, allí era donde estaba como a 5 o 6 millas de Jerusalén. Allí es donde usualmente ponen las ovejas o crían las ovejas para el sacrificio del templo. Qué lindo que Jesús nació en el lugar donde se crían y mantienen a las ovejas para el sacrificio. Jesús fue nuestro sacrificio. Pero aparte de eso, también esta ciudad, como se le conoce, Belén, también es la ciudad conocida por Bethlehem.
que es realmente la casa de pan, porque allí se producía el trigo y el trigo para producir el pan, y se llamaba también la casa de pan. ¿Y quién es Jesús? El pan de vida. Ve cómo todo tiene sentido, nada es fuera de la precisión de nuestro Dios. Todo está hecho, amigos y hermanos, todo es preciso. Por eso me gusta mucho que Dios nos dice, mira, en esta profecía se habló muchos años atrás, sin embargo, se produce y se cumple. Entonces, dice la Biblia, en la próxima, estamos hablando cuando ya estos reyes, hombres sabios, bendicen al Señor, aparecen los ángeles, los pastores van a confirmarlo porque los ángeles le adoran. Óigame, amigos y hermanos, Jesús en su nacimiento fue adorado como rey, como Dios. Dice la Biblia que ángeles le adoraron. Estos 3 hombres le adoraron. Era un niño recién nacido, sin embargo, era Dios. Y te lo voy a presentar de esta forma. En la parte Jesús era 100% humano y 100% Dios. O es. En la parte humana, amigos y hermanos, podemos ver que él tenía hambre, como decía en Marcos 11:12. Adoró al Padre, como dicen en Juan 17. Jesús fue llamado como hombre, como dice Marcos 15:39. Y en Juan 19:5. Fue llamado hijo de hombre, como dice en Juan 9:35-37. Oró al Padre, como dice en Juan 17. Fue tentado, amigos y hermanos, como dice en Mateo 4:1. Y creció en sabiduría. Oye, la parte humana de Jesús creció en sabiduría, como dice en Lucas 2:52. Y murió, como dice en Romanos 5:8. Tenía un cuerpo físico, hermano, como dice en Lucas 24:39. Y en la parte divina, lo natural divino de Jesús, sus atributos, como dice en Marcos 2:5 y en Lucas 5:21, perdonó los pecados. Ahí vemos, solo Dios perdona pecados. Fue adorado por hombre, como dice en Mateo 2:2 y en Mateo 11, del 14:33. Jesús fue llamado Dios, como dice en Juan 20:28 y en Hebreo 1:8, amigos y hermanos. Jesús fue llamado el Hijo de Dios, como dice en Marcos 1:1. Jesús se le oraba a él, como dice, o se le ora, porque yo le oro, como dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7:59. Jesús fue sin pecado, nunca pecó Jesús, ni pecó en su pensamiento, en su acción, nunca pecó, perfecto, totalmente, como lo describe en Marcos, como dice en Primera de Pedro 2:22 y en Hebreo 4:15, amigos y hermanos. Jesús todo lo conocía. Jesús podía escuchar los corazones de las personas. Y podemos verlo esto en Juan 21:17. También da eterna vida y Él es eterno, porque podemos ver a través de todas las escrituras en el Viejo Testamento, podemos ver que Jesús aparece. De hecho, hay una conversación donde Jesús le dice a los fariseos, le digo que cuando yo fui a donde Abraham, él me recibió. ¿Qué? Ellos se confundieron. ¿Cómo que tuviste a Abraham?
¿Cómo que tú estabas con Abraham si tú apenas tienes 33 años y Abraham hace más de 2000 años, 4000 años, bueno, para ese entonces, 2000 años que había muerto? Y Jesús le dijo a ellos, quiero decirte que antes de Abraham, yo soy. La palabra yo soy es la misma palabra que usó Jehová cuando le dice a Moisés, ve, dile que el yo soy te ha enviado. Y ellos ya querían apedrearlo a Jesús. ¿Saben por qué? Porque automáticamente al él usar el mismo lenguaje en ese idioma, ellos entendieron que él dijo que era Dios, porque estaba antes de Abraham. Y ciertamente, él es Dios. Y su mortalidad, su capacidad eterna, como dice en Colosenses 2:9. Él es eterno. Dios es su deidad. Su deidad es completamente única. Entonces, yo quería traer ese detalle, ya que es importante que nosotros sepamos que Dios es Dios y fue hombre al 100%, fue tentado como hombre, ¿verdad? Entonces, así era, amigo. Entonces, hay otra profecía que Jesús tenía que ir a Egipto, porque de Egipto tenía que ser llamado. Dice, vamos a buscarlo en Mateo capítulo 2, en el verso del 13 al 15. Amigos y hermanos, del 13 al 15, capítulo 2. Ahí podemos ver lo lindo que es el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo 2, capítulo 2, verso del 13 al 15. Después que partieron ellos, acuérdense que obviamente voy a leer el 12 para que ustedes entiendan un poquito de qué se trata. Dice, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviese a Herodes, estos son los sabios, regresaron a su tierra por otro camino. Y dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertó y tomó de noche al niño y a su mujer y se fueron a Egipto. Y estuvo, dice el 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Aquí viene, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Ve, esa profecía se tenía que cumplir. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Saben en dónde la podemos ver esa profecía? En Osea 11:1, amigos y hermanos. Dice que cuando Israel fue un niño, yo lo amé. Y yo lo llamé mi hijo. Desde de Egipto lo llamé a mi hijo. Y esto lo podemos ver claro, ¿verdad? Porque puedo decir que Israel no se refería ni al pueblo ni a el hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Jacob, ¿verdad?, antes de que se le cambiara el nombre a Israel, fue a Egipto, ya era un anciano. Acuérdense que fue por causa de la hambruna que había allí, y como 70 personas fueron a refugiarse cuando José fue vendido como esclavo por sus hermanos, etcétera, etcétera. Esa es otra historia muy bonita. Pero le quiero decir que esta profecía se tenía que cumplir. José lo había profetizado que de Egipto
llamaría a mi hijo. Por eso, estos 3 hombres sabios vienen y bendicen a José al niño con muchos regalos, honrándolo. Por eso yo digo que Dios cuida. Antes de que este rey Herodes empezara la matanza, porque recuérdense que él se enojó cuando los tres hombres magos decidió salir, Dios le avisó que se fueran por otro camino. Cuando ellos, no vinieron a mí, de ahora en adelante voy a hacer una cosa, algo más siniestro, amigos y hermanos. Eso no es nuevo, querer eliminar a la niñez. Desde la antigüedad podemos ver esto. Amigos, este rey malvado dio un decreto de exterminar a todos los niños de 2 años para abajo. Ustedes saben lo que es eso. Por eso hay una otra profecía, número 3, dice, o 4, como dice en Mateo 2:16 del 18, que es fuerte esto, es fuerte. Dice que en el 16 leemos: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¡Wow! Aquí vemos una profecía interesante, amigos y hermanos. ¿Qué le quiero decir? Jeremías, si ustedes recuerdan, Jeremías fue uno de los profetas contemporáneos con Daniel y con Ezequiel. Y esto es cuando el pueblo de Israel fue tomado a Babilonia. Amigos y hermanos, esta es una historia linda. Por eso yo digo que Dios es tan poderoso. Oigan, allí lo que hacían los babilonios cuando separaban a las madres de sus niños. Y en esa ciudad, Ramá, era un lugar donde por última vez veían a sus hijos. Y era un lugar de lamento y de lloro. Sin embargo, aquí podemos ver que en Belén hubo una situación similar, porque a todos esos niños, todas esas madres que tenían hijos de 2 años y menores, fueron aniquilados. Y esas madres obviamente sufriendo y el lamento, como dice. Y también menciona un punto clave aquí, que Raquel, la esposa de Israel o Jacob, ¿se recuerdan? Cuando ella es la mamá de José, el que fue vendido como esclavo, y también de Benjamín. Pero cuando dio a luz a Benjamín, fue un pacto tan fuerte que ella, al nacer el niño, le puso un nombre de dolor, porque puso, yo tengo dolor. Sin embargo, Israel, para no marcar a ese niño, le cambió el nombre, o Jacob. Y ella no pudo sobrevivir a ese pacto y murió. Ese parto y murió. Sin embargo, se sufrió. Pero esa profecía es bien interesante. Dice que voz fue oída en Ramá. O sea, Jesús, Jehová, escuchó esos gritos, esos gemidos directamente, porque lo escuchó tanto que lo declaró en advance, antes de todo. Qué lindo la profecía para el Señor. Entonces, es una linda forma también. Esa ciudad Ramá la conocemos por vía del profeta también Samuel, que
recordamos un poquito de Ramá acerca de cuando él está. Entonces, podemos ver, hay otra parte. Entonces, una vez, otra profecía que estoy tratando de coordinar, ¿verdad? Que es la número 5. Dice lo siguiente, en el libro de Mateo 2, verso 19, amigos y hermanos. Esto es tremendo. Jesús realmente es nuestra Navidad, amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es la razón para nosotros estar contentos en estos días festivos. ¿Saben por qué, amigos y hermanos? Porque tú y yo tenemos una oportunidad nuevamente, una puerta abierta al cielo. Ya no es como antes, ya no podemos pensar que no hay esperanza, que no hay una oportunidad de la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Jesús abrió esa puerta. Y la profecía son evidencia de que Él, Dios mismo, tenía plan para que tú y yo volviéramos a conectarnos. Nadie te puede decir que no, amigos y hermanos. Nadie te puede decir que no hay oportunidad, porque el mismo Dios produjo la causa. Recuérdate, si Dios no es quien produce al mismo Dios para poder traerte salvación, no iba a haber forma, porque si se hubiera hecho el proceso natural, Satanás tenía razón de acusar. Mira, este pecó. ¿Por qué? Porque nació con el pecado adámico. Sin embargo, la misma simiente de Dios, gózate por esta liberación, por esta verdad absoluta que tú y yo tenemos, amigo, porque la misma simiente de Dios creció en el vientre de María y habitó con nosotros. Como dice la palabra, el verbo, al principio, tú has visto como dice Juan 1:1, al principio Él era el verbo. El principio Él era Dios y Él era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y habitó y se hizo carne. Oye, más claro de ahí no canta, ni siquiera, no un gallo, no canta ni nuestra hermana Margie, ni nuestra hermana Raquel. Más claro de ahí no se canta, que cantan bien claro esas siervas. Así que, de verdad, amigos y hermanos, que Dios es Dios. Profecía número 5. El retorno de Jesús a Nazaret. Y Jesús también iba a ser despreciado y rechazado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y esto es una profecía que nos habla Isaías en el capítulo 53. O mejor, sí, en el 53, verso 3. Pero vamos a ver qué dice Mateo en el libro en el capítulo 2, en los versos del 19 al 23. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo, mira qué cosa, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, o sea, el hijo de Herodes, en otras palabras, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Mira qué lindo es esto, amigos y hermanos.
Y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amigos, oye, estas profecías son tan precisas en Jesús que se ve de lejos el poder de Dios, se ve a distancia, amigos y hermanos, que lo que Dios ha dicho en su palabra es real. No hay duda de lo que Dios ha dicho en su palabra es al 100% real, amigos y hermanos. Por eso vemos que Jesús ahí mismo fue llamado. Y le voy a decir, imagínense que Nazaret en aquel entonces se consideraba como ser los peores de lo peor. ¿Recuerdan? Aquel pasaje cuando dice la Biblia que me parece que en Juan 1:46, vamos a buscarlo porque no quiero, Juan 1 en el verso 46, como Natanael dice algo, dice, ustedes se recuerdan cuando Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado voy a leer en el 45 para que ustedes entiendan la contextura de la escritura. Dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribía Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Wow, esa profecía tenía que cumplirse de que Jesús, y le voy a decir, amigos y hermanos, el vivir en Nazaret era algo fuerte, ¿verdad? Pero también al él vivir ahí, él cumple una parte de las profecías que dice en Isaías 53, y de hecho me gustaría leerla esa. Isaías 53, versos 3, que iba a ser rechazado. Isaías 53 dice, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que y no recuerdo ahí qué quiere decir. Y como que escondieron de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús fue menospreciado. Ustedes se recuerdan, esto también se cumple ahí mismo inclusive en la misma cruz también. Pero Jesús fue rechazado completamente. Fue menospreciado, simple y llanamente porque era un nazareno. Amigos y hermanos, la profecía es al 100% accurate. Yo nunca había visto algo tan perfecto, amigos y hermanos, perfecto en cumplir cada detalle. No, nada, absolutamente nada está fuera de lo que el Señor está coordinando con su palabra. Nada, absolutamente nada. Por eso yo quiero decirte que cuando Jesús te está llamando, no cierres la puerta. Debes de abrir la puerta de tu corazón, amigos y hermanos. Porque Dios es tan bueno que nos da la garantía de verlo en sus palabras, de que todo se cumple al pie de la letra. Al pie de la letra se cumple todo. ¿Y tú por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te detienes? No me digas que tienes que
esperar, porque el mañana no lo sabemos. Hoy es el día de salvación, amigos y hermanos. Si te sientes un poco desanimado, si te sientes un poco, amigos y hermanos, desalentado, si crees que tienes dudas de tu salvación, te quiero invitar en esta tarde, en este día, a que te conectes con Dios. Y que, como dice la palabra de Dios en el libro, Jesús mismo le dice a Nicodemo, o no Nicodemo, a uno de los fariseos que le fue a buscar en la noche, le dice: de cierto te digo que para ser salvo tiene que nacer de espíritu y en agua. Sin embargo, en el libro de los Romanos, allí tenemos algo muy bonito. Si tú vas en el capítulo 10, en el verso 9 al 10, ahí nos dice cómo debemos de ser salvos. Capítulo 10, 9 y 10. Allí nos dice cómo debemos de ser salvos. Que no me quiere aparecer. Cuando tiene una Biblia, digital, pues obviamente el sistema quiere hacerte algo. Déjame ver que parece que hay una configuración fuera de lugar. Ok. Wow. Cada vez que hablo de profecía y de Jesús, amigos y hermanos, puedo ver su belleza y su grandeza. Déjame buscar la otra. Sí, en el libro de Romanos 10 dice de la siguiente manera. En el verso 9, capítulo 10, verso 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, amigos y hermanos, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Wow! ¡Qué palabra tan linda! Nos dice esto aquí en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo. Amigos, estamos llegando a la parte final de nuestro episodio. Queremos, como siempre, darle saludito a nuestros hermanos, a todos los que se conectan con nosotros, los que se van a conectar. Queremos decirle que comparta en cada red este documento. Sabemos que esa es una forma que podemos usar para, sin duda, invitar a personas a buscar del Señor. Quizás tú no tengas el talento de ser un predicador, quizás tú no tienes la capacidad de hablar o de ir a lugares, pero comparte estos mensajes. Nosotros no estamos aquí para desperdiciar el tiempo, tomar el tiempo como un juego. Aquí estamos para llevar la palabra de Dios, traer bendición a los corazones. Y queremos decirle a nuestro hermano Isaac, a nuestra hermana Margie, nuestra hermana Raquel, que le amamos, le extrañamos, obviamente. Cuando ya tú acostumbras compartir, ¿verdad?, con la familia,
en Cristo, pues siempre uno extraña ese día que uno no está con ellos, pero entendemos esas bendiciones. Ellos también tienen que compartir con otras personas, sus familiares y sus amigos. Y sabemos que este es un trabajo que lo estamos haciendo con mucho sacrificio, ¿verdad? Porque mucha gente a lo mejor ve, mira, están aquí en el video, pero no saben tantas cosas que tenemos que sobrepasar para llegar a donde tú estás. Así que comparte con nosotros esto, y también queremos invitarlo que si ya aceptaste a Cristo, visita una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Busca siempre que se enseñe la sana doctrina, que la escritura del Señor. Busca donde tú puedas sentirte que estás creciendo y aprendiendo esa relación. Como dice el apóstol Pablo, transformar nuestras mentes bajo la renovación de estudiando su palabra. Así es que podemos renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar nuestra mente? Cambiar nuestra manera de pensar, porque antes vivíamos fuera de Dios, pero ahora vivimos para Él. Así que, amigos y hermanos, muchas gracias por esta oportunidad de estar con nosotros. Que Dios continúe bendiciéndote hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima, y estaremos contigo hoy, mañana y siempre. Bye bye.